de darles una herramienta a los administradores de justicia para recuperar los bienes obtenidos de manera ilícita. Y para eso, esta ley sí tiene el enfoque de que es una ley ligada al desarrollo tecnológico. Esta es una propuesta que esperamos sea contestada de manera inmediata también por la Corte Constitucional para, en función de los plazos que amerita la ley, proceder con el trámite correspondiente y los debates en la Asamblea. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical. Televisión Legislativa del Ecuador les da la cordial bienvenida a la emisión dominical de TVL Noticias, con un resumen de la información más importante generada durante esta semana. Soy Mariela Logroño, aquí iniciamos. Asamblea en pleno. Las actividades en el Pleno de la Asamblea Nacional se retomaron con la continuación del segundo debate del proyecto de reformas al Código Penal. Nuevamente la discusión se centró en la tipificación del aborto en casos de violación, seguridad ciudadana y el abigeato. Los detalles de la jornada a continuación. La seguridad ciudadana fue tema que trató el legislador Vicente Tallano al retomar el segundo debate de las reformas al Código Penal. Allí se refirió al rol de la Policía Nacional. Adecuada esa propuesta de reforma, presidente, de que un policía en el cumplimiento de su deber, si es denunciado por un delincuente durante la investigación, no vaya a la cárcel con prisión preventiva. Pero hay que ir más allá, el Estado tiene que patrocinarlo, porque ese policía es un ser humano. La recuperación de bienes producto de actos ilícitos también concitó la discusión. De darles una herramienta a los administradores de justicia para recuperar los bienes obtenidos de manera ilícita. Y rigiendo el principio de inocencia de toda persona, se le quite sus propiedades o bienes que presuntamente provienen de actos ilícitos, cuando esos actos ilícitos tienen que ser probados por la justicia. Sobre la desaparición involuntaria habló el legislador Absalón Campoverde, quien de antemano agradeció a la Comisión de Justicia que hayan incluido este delito. Además, sugirió varios cambios. Que se funde en hechos reales o probados. 2, que sirvan de premisa a la presunción. Y 3, que sean unívocos y que sean directos. En otro tema, el asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas, William Garzón, detalló la situación del sector ganadero de su provincia, pues el abigeato ha ganado terreno, dijo. El fiscal no podrá abstenerse de iniciar la investigación o desistir de la investigación iniciada cuando se trate de delitos de abigeato. Hubo criterios a favor y en contra con respecto al aborto en casos de violación. Pero la solución, queridos amigos, no es reducir la vida humana solo porque ésta no puede decir nada, no se puede defender al mismo valor de la vida de un piquero de patas azules o de un huevo de tortuga. No se puede permitir que un legislador diga eso en el Pleno de la Asamblea Nacional. No se puede permitir que a las mujeres se nos comparen con piqueos. Preguntar si es inmoral matar a un niño de 3 años, igual que es inmoral matar a un niño no nacido. En la sesión plenaria también se abordó sobre el abuso y muerte de animales de compañía. El legislador Ángel Sin Maleza solicitó especificaciones. Debe hacer una diferenciación específica a qué consideramos maltrato animal. Caso contrario, estas reformas pueden ser inaplicables. El debate se suspendió hasta próxima convocatoria. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el primer debate del proyecto de ley de emprendimiento. La Comisión de Desarrollo Económico analizará las propuestas y elaborará el informe definitivo que será votado por el Seno del Legislativo. El primer debate del proyecto de ley de emprendimiento e innovación arrancó el pasado 7 de agosto y este jueves con la intervención del asambleísta por Pichincha, Augusto Espinosa. El Pleno del Legislativo continuó con la discusión. Espinosa precisó que para fomentar nuevas empresas es necesario generar las condiciones adecuadas. Si nosotros no enfatizamos en esa relación que debe existir entre la academia, la empresa privada, las iniciativas emprendedoras, lo único que estaremos haciendo es reproduciendo con una ley lo que ya existe. El proyecto de ley de emprendimiento propone, a través del uso de la tecnología, un nuevo paraguas para la innovación. Silvia Salgado propuso definir el rol de las entidades que regulan las plataformas informáticas. Y para eso, esta ley sí tiene el enfoque
de que es una ley ligada al desarrollo tecnológico. Otro elemento de la propuesta es la dotación de recursos económicos para los emprendedores. Freddy Alarcón llamó al Estado para proteger a los pequeños y medianos innovadores. Porque hay que educar para la vida, hay que educar para el emprendimiento también en este país. Más del 50% de ecuatorianos tiene intención de emprender y 3 millones de personas en nuestro país empezaron o mantenían algún negocio. Otro aspecto del debate fue la cultura. Silvia Vera propuso incorporar un articulado que busque la protección de este sector. Es fundamental que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, al ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura, sea parte del Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación. Tras las intervenciones, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, declaró concluido el debate. Ahora la Comisión de Desarrollo Económico deberá elaborar el informe para la segunda y definitiva discusión en el Pleno del Legislativo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Sumario legislativo. La coalición legislativa presentó su propuesta de enmienda a la Constitución con el respaldo de 57 asambleístas. La iniciativa busca retirar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana para normar a las autoridades de control y trasladarla a la Asamblea Nacional. El documento deberá ser remitido a la Corte Constitucional para que califique la vía por la que será tratada. Son los asambleístas de la denominada coalición legislativa que la mañana de este jueves presentaron el proyecto de enmiendas constitucionales. El documento cuenta con el respaldo de 57 asambleístas y será el presidente del Legislativo, César Litardo, el que envía el texto a la Corte Constitucional. El anuncio lo realizó la asambleísta Elizabeth Cabezas. Esta es una propuesta que esperamos sea contestada de manera inmediata también por la Corte Constitucional para, en función de los plazos que amerita la ley, proceder con el trámite correspondiente y los debates en la Asamblea. La propuesta busca modificar el artículo 120 de la Constitución para que la Asamblea Nacional, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes, es decir, 70 votos, designe a las autoridades de control, entre ellas a los vocales del Consejo de la Judicatura, Procurador General del Estado, Contralor, Fiscal, vocales del Consejo Nacional Electoral. Esa facultad actualmente la tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La asambleísta Vilma Andrade indicó que el proyecto de enmienda constitucional no se contrapone a la iniciativa de consulta popular encabezada por el Comité por la Reinstitucionalidad Democrática. Si lo hacemos a través de reforma parcial y eso concluye con un referéndum, sabemos que los referéndums casi siempre o siempre han sido más bien un voto de apoyo o rechazo a la entidad o persona que la promueve. Por lo tanto, creo que hay que ser absolutamente objetivos, que la Asamblea no debería promover un referéndum porque de hecho va a ser negativa la respuesta. Para la designación de las autoridades de control, el proyecto de enmiendas propone la conformación de una comisión técnica que presentará al Pleno de la Asamblea un informe no vinculante, salvo la designación de los magistrados de la Corte Constitucional, que serán elegidos por una comisión calificadora integrada por 9 personas. Este proceso es similar al que lleva el Consejo de Participación Ciudadana, salvo la integración de las comisiones técnicas, que en su mayoría, según el proyecto de enmienda, tendrán 5 delegados estatales, ciudadanos y de institutos de educación superior. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Asamblea Nacional y la Corte Nacional de Justicia apoyan el Plan de Seguridad de Guayaquil. Durante el acto se abordaron los alcances de las reformas al Código Orgánico Integral Penal con el fin de combatir la inseguridad. La Asamblea Nacional y la Corte Nacional de Justicia sumaron su firma al Plan Más Seguridad de Guayaquil, un convenio que involucra a varias instancias gubernamentales y fue suscrito el pasado 15 de agosto entre el gobierno y el municipio de Guayaquil. El titular de la legislatura se comprometió a aprobar lo más pronto posible las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que entre otros aspectos contiene medidas agravantes para los delincuentes reincidentes. Que en la segunda detención, es decir, en la reincidencia de un delincuente, en principio la única medida cautelar que exista sea la prisión, ninguna más, y que se aplique dentro del proceso de reincidencia esto como un agravante, es decir, que su sanción sea incluso un 30% por encima de la normal. Asimismo, precisó que en las reformas al COIP se incluyen medidas para la protección de las víctimas, sobre todo si se trata de abuso sexual a menores de edad.
Si es una persona sentenciada por violación y si ese tiene un agravante, que es un menor de edad, se está proponiendo en las reformas al COIP que quien ha sido sentenciado por violar a una menor o un menor, nunca en su vida pueda ocupar un cargo público o privado que tenga que ver con una vinculación con menores. De su parte, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, agradeció al titular del Parlamento las acciones tomadas para crear leyes que detengan la delincuencia. Tienen en sus manos la herramienta que la Corte Nacional de Justicia necesita y que lo señaló en este momento la doctora Paulina Aguirre. Para ellos actuar necesitan herramientas. Las herramientas que tienen ahora son las erradas. Las herramientas que les llegan a su despacho son las equivocadas. Todas inclinan la balanza a favor de quien delinque. La titular de la Corte Nacional de Justicia, en cambio, sostuvo que sus objetivos son promover dentro de la judicatura una cultura de legalidad para combatir la inseguridad y corrupción en todas sus formas. El convenio fue suscrito en el Salón de la Ciudad. Lorena Espinosa, TVL Noticias. De manos del defensor público, el presidente de la Asamblea Nacional recibió el proyecto de ley que busca organizar competencias y procesos de este organismo. En la cita, el titular del Legislativo anunció que se tratará también de analizar la situación de los 733 defensores del país, pues la homologación es uno de sus pedidos. Organizar la Defensoría Pública, estructurar competencias y procesos que permitan velar por los derechos humanos es uno de los objetivos del proyecto de ley impulsada desde la Defensoría Pública. Su titular, Ángel Torres, presentó los ejes de la iniciativa que dijo en su principal finalidad está la protección de los ciudadanos. En todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso y a la defensa, que incluirá las siguientes garantías básicas. Entre otras, nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. En esa misma línea intervino la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, quien resaltó las competencias de cada organismo. La tutela de derechos nos convoca. La tutela de derechos convoca a todas las instituciones, a todas las autoridades, a todos los servidores, puesto que ¿cuál es, sino, el fin último del Estado? Luego de la presentación formal del proyecto, el defensor público entregó al presidente de la Asamblea el proyecto de ley de 48 artículos. El titular parlamentario César Litardo destacó la importancia de contar con estas iniciativas que se encaminan en el mismo fin de proteger y defender los derechos humanos, al tiempo que hizo un anuncio. Una justa aspiración de los defensores públicos del país de lograr su homologación. La propuesta será remitida al Consejo de Administración Legislativa para su calificación y posterior envió a una comisión especializada para su tratamiento. Mariela Logroño, TVL Noticias. Luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional en el 2017 decidiera acoplarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, este miércoles el Parlamento firmó el memorándum de entendimiento junto al Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, a fin de establecer mecanismos para la ejecución de normativas que cumplan los ODS y a su vez una fiscalización permanente de los cuerpos legales. Comprometer a la Asamblea Nacional con el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo lema es no dejar a nadie atrás en el proceso de desarrollo y en el ejercicio de los derechos humanos, es parte de uno de los objetivos del memorándum de entendimiento suscrito por la Asamblea y el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador. Esto se da a partir de la resolución aprobada por el Parlamento en el 2017, que establece mecanismos que permitirán su ejecución. Arnaud Perral, coordinador residente de la ONU, indicó que a la Asamblea le toca ahora enfocarse en legislación, presupuesto, representación y fiscalización. Y es el trabajo de fiscalización sobre la Agenda 2030 misma. El Ecuador, la Asamblea ha creado un grupo parlamentario para monitorear la Agenda 2030, para pedir al Ejecutivo y a los gobiernos locales una rendición de cuentas sobre cómo están avanzando, cómo están planificando, cómo están presupuestando para lograr estas metas. Y ese trabajo de fiscalización es bien importante. Por su parte, el presidente de la Asamblea indicó que desde su administración ya hay cambios. Tal es el caso de la construcción de normativas que van en la línea de cumplir con la Agenda 2030. Adelantó los retos para el Parlamento. Que es también hacer una revisión constante a este proceso para que no solamente sea la Asamblea quien tenga esa posibilidad
de irse autorregulando la interna, sino buscar que todo el Estado también se enrumbe en estos objetivos. En la cita también organismos como UNICEF y ONU Mujeres expusieron recomendaciones para el Parlamento ecuatoriano en temas de niños y de género. Y nuestro punto de abogacía sería que el señor presidente considerase y los asambleístas considerasen la posibilidad de que esa comisión se convirtiera en una comisión permanente. Que exhortan al Estado ecuatoriano a eliminar las medidas legislativas que penalizan la interrupción del embarazo. La Asamblea Nacional y el Sistema de Naciones Unidas establecerán un marco que permitirá la articulación permanente entre ambos organismos, además de asesoría técnica para el tratamiento de temáticas especializadas y el fortalecimiento institucional en lo relacionado a la producción legislativa. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tiempo de una breve pausa promocional, pero regresamos con más información en emisión dominical de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. La Comisión de Fiscalización aprobó el informe no vinculante sobre el análisis de las publicaciones de los portales digitales La Fuente y Mil Hojas, conocidos como Arroz Verde y Majano. La Mesa Legislativa recomienda que la información sea remitida a la Fiscalía General del Estado, Contraloría, SRI y UAFE, a fin de que las investigaciones continúen con más elementos. La decisión fue afirmativa al interior de la Comisión de Fiscalización. Con 9 votos decidieron aprobar el informe no vinculante sobre la investigación de las publicaciones que exponían presuntos pagos indebidos de empresas privadas para financiar campañas electorales de Alianza País. En el documento, la Mesa Legislativa recomienda, entre otros aspectos, enviar el informe a la Contraloría, a la Fiscalía General del Estado, al Servicio de Rentas Internas y demás instancias de control, para que sirva de insumo en las investigaciones, por ejemplo, del caso Sobornos 2012-2016. Mejorar el intercambio de procesos de información y cooperación entre la Fiscalía, Unidad de Análisis Financiero y el Consejo Nacional Electoral. Sugiere que la Contraloría, en el marco de sus competencias, implemente una unidad especializada de control de financiamiento y gasto electoral. Establece que la Fiscalía investigue sobre los fondos recaudados para la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Este informe será insumo y soporte para la investigación que realiza la Fiscalía en este caso. Por un lado, fortalecer, por ejemplo, la capacidad que tiene en primer lugar, el propio Consejo Nacional Electoral en este Departamento de Fiscalización y Control del Gasto Electoral. Durante 2 meses, según la presidenta de la Comisión, Joana Cedeño, se reveló importante información sobre cómo funcionó todo un sistema de corrupción público-privado. Que efectivamente hubo una doble contabilidad, digámoslo así, la contabilidad que se presentó ante el Consejo Nacional Electoral, donde también se hallaron algunas inconsistencias. Según el informe no vinculante, la Comisión de Fiscalización concluye que del análisis de las comparecencias se deduce que la Fiscalía, el Servicio de Rentas Internas, la Contraloría, el CNE y la UAFE, de acuerdo a sus competencias, deben investigar el manejo financiero de los procesos electorales desde el 2003 al 2019 de todas las organizaciones políticas. De acuerdo a la comparecencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y de la información, se deduce que el Movimiento País habría llevado una contabilidad de las cuentas de campaña y de la organización política que no habría registrado todos los ingresos y gastos de campaña. De la comparecencia de la directora nacional del Servicio de Rentas Internas, economista Marisol Andrade, se concluye que existen aportaciones por parte de ciudadanos al Movimiento País, que no reportan ingresos ni pagos al impuesto a la renta. Existen indicios de que no solo se habrían procedido a financiar organizaciones políticas, sino también a pagar sobornos para la obtención de contratos con el gobierno central y con gobiernos descentralizados. El documento será entregado a la presidencia de la Asamblea Nacional para que sea considerado dentro de la agenda del Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional recibió el proyecto de reformas a la Ley de la Función Judicial de iniciativa del Ejecutivo, que propone capacitar a jueces y fiscales especializados contra la corrupción y el crimen organizado. La iniciativa ingresará al Consejo de Administración Legislativa para su calificación y posterior envío a la Comisión de Justicia para el trámite respectivo, según el titular del Parlamento. Contar con jueces distritales así como fiscales especializados contra la corrupción y el crimen organizado es la propuesta que plantea la Secretaría Anticorrupción en un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial. El titular Iván Granda reveló las barreras de los operadores de justicia. Citó, por ejemplo, lo ocurrido en Los Ríos, Quinindé y Quito,
casos que los jueces notificaron anticipadamente al investigado o al allanado, interrumpiendo el seguimiento y vigilancia del hecho. Se plantea es que esos jueces tengan competencia y jurisdicción específica para temas de anticorrupción y que estén posibilitados en una jurisdicción distrital para que la persona investigada no tenga luego el pretexto de que le estamos distrayendo de su fuero o de su juez natural. De su lado, el viceministro de Seguridad, Patricio Pazmiño, indicó que las reformas serán claves para una justicia más eficaz y evitar la impunidad. Todo esto si tomamos en cuenta que el crimen organizado se sirve de la corrupción para generar impunidad a los delitos execrables que realiza. El secretario anticorrupción entregó al presidente de la Asamblea el proyecto, que según el titular de la legislatura será tratado como prioritario y de manera inmediata será enviado a la Comisión de Justicia para su tratamiento y que pueda ser analizado en el Pleno lo más pronto. Son dos temas importantes que desde la presidencia de la Asamblea nosotros vamos a darle la prioridad y el apoyo necesario y que esto sea una muestra de cómo las instituciones del Estado debemos trabajar en conjunto en procesos que permitan mejorar herramientas en la lucha anticorrupción. En el combate a la corrupción, el secretario Granda anunció que en cumplimiento a la Agenda 2030 en la Mesa de Democracia y Reforma Institucional ya se analiza y estructura un proyecto de ley de extinción de dominio que facilite la recuperación de los bienes ilícitos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Asambleístas de Sucumbíos y Bolívar cuestionaron la falta de socialización para las concesiones mineras en ambas provincias. El ministro de Energía, Carlos Pérez García, defendió ese proceso. Las observaciones fueron expuestas en la Comisión de Biodiversidad. Acompañado de la directora de la Agencia de Regulación y Control Minero, Andrea Cárdenas, el ministro de Energía, Carlos Pérez, justificó las concesiones mineras en las provincias de Bolívar y Sucumbíos. Pérez García sostuvo que se hicieron con base en la normativa legal vigente, por lo que detalló las áreas concesionadas. Curi Mining es un proyecto que está en exploración avanzada con una área de 14.812,48 hectáreas. Total de hectáreas concesionadas para la provincia en la etapa de exploración, 131.000 hectáreas con 541,48. Es decir, el 33.34% del territorio. Según los documentos de la ARCOM, a julio de este año se efectuaron 1.839 inspecciones de seguimiento y control, solo en la coordinación regional, que agrupa a provincias como Guayas, Los Ríos, Bolívar, entre otros. Se realizaron 149 inspecciones, mientras que en 7 meses del año ya se efectuaron 292 operativos. Uno de los últimos es realizado en Buenos Aires, provincia de Imbabura. Nosotros trabajamos de la mano con el Ministerio del Ambiente y con Senagua justamente para llegar a determinar en qué casos se está realizando una actividad al margen de lo que establece la ley de minería. Sin embargo, los asambleístas Ángel Sin Maleza de la provincia de Bolívar y Freddy Alarcón de Sucumbíos cuestionaron la falta de socialización previo a la entrega de las concesiones. Alrededor de 170.000 hectáreas son concesionadas. La mayor cantidad de empresas mineras se encuentran en la provincia de Bolívar. Curiosamente, esta mina se le está dando a otra persona sin haber los pasos necesarios, sin notificarle a la propietaria del registro. La misma preocupación le expuso el alcalde de Echandía, Patricio Estupiñán. Señor ministro, yo sí quisiera que se considere que busquen la manera de socializar con todas las personas y que a futuro, pues en lo posible, no se dé paso. A la mesa legislativa estaba convocado el ministro del Ambiente, Raúl Ledesma, pero envió una carta de excusa. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Es oficial, la Asamblea Nacional cuenta con un aplicativo móvil que permitirá el acceso rápido, ágil y gratuito a la página del Parlamento. Durante su lanzamiento, el presidente de la Asamblea Nacional anunció que habrán 2 etapas más, a fin de que esta aplicación sea una herramienta práctica para su uso. A un clic de la información de todo lo que ocurre en la Asamblea Nacional es el objetivo del aplicativo móvil que entró en funcionamiento. En esta herramienta los ciudadanos podrán conocer desde proyectos de ley, votaciones en línea, agenda parlamentaria, noticias, entre otros. El presidente del Parlamento, César Litardo, destacó la importancia de contar con este mecanismo ciudadano y a su vez anunció que se vienen más medios para informar. La segunda etapa sería, en un par de meses, poder tener la posibilidad de
lo que decía Claudio, de audio y video, que nuestros canales, la televisión legislativa, la radio de la Asamblea, puedan transmitir en vivo desde la aplicación. La tercera etapa también es la interacción. Se hablaba de votaciones de ciertos temas en vivo. La posibilidad de usar la tecnología. A continuación, el explicativo de esta aplicación. Esta app, disponible para dispositivos móviles inteligentes, te permitirá conocer en detalle las sesiones del Pleno, las votaciones e intervenciones de los legisladores, los datos de representación de cada asambleísta, resoluciones y estadísticas, proyectos de ley, noticias, leyes aprobadas y agenda legislativa. ¿Cuáles son las reuniones, las sesiones que se van a realizar de manera más inmediata y que justamente aportan a que los ciudadanos puedan participar, sobre todo en lo que son las sesiones de las comisiones, dependiendo del tema justamente que sea de interés? La aplicación es gratuita y está disponible en Google Play y App Store. Mariela Logroño, TVL Noticias. Voces y opiniones. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas César Solórzano y Ana Belén Marín analizaron la agenda legislativa para el resto del 2019. Los parlamentarios señalaron que las reformas al COIP son la prioridad. Al menos 3 temas están en agenda: el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, el proyecto de Código de Salud, que está pendiente su votación, y las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Ana Belén Marín y César Solórzano precisaron que los temas de seguridad no están alejados del debate parlamentario. Todo tiene que estar debidamente explícito para que no quede la interpretación de acorde al interés posiblemente. Es que la Asamblea Nacional posiblemente lo que intenta hacer es disminuir la pena para el tema de robo. Se conoció que hasta el 18 de septiembre el Pleno de la Asamblea Nacional prevé concluir con el debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Marín y Solórzano creen que la aprobación de temas como la despenalización del aborto quedará en manos de cada legislador. En el momento de la votación, por ejemplo, nosotros desde nuestra bancada lo que hemos propuesto inclusive es que se haga una votación por separado. En discusión también están las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Ana Belén Marín y César Solórzano ven la necesidad de aprobar dichos cambios con el fin de poner la casa en orden, dicen. Esta ley orgánica de la función legislativa hay que tratarlo a profundidad, de manera objetiva y a largo plazo. Creo que es necesario que podamos nosotros discutir también ya las reformas a la ley orgánica de la función legislativa. ¿De manera urgente o prioritaria? Urgente y prioritaria. Dentro de la agenda legislativa, a diciembre de 2019, la Asamblea Nacional espera aprobar las reformas al Código de la Democracia, así como las anunciadas reformas tributarias y laborales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y así llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Hasta la próxima. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.